Ok, muy buenos días. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy voy a hablar de un tema muy importante. Es algo que no he pensado antes. He escuchado varias veces algo de esto, pero nunca pensé bien en lo que estaban diciendo. Pero después de escuchar de otros ancianos, amigos de mi padre, hablando de este tema, yo empecé a investigar y estudiar. Y lo que quiero predicar hoy es la diferencia entre la fe de Cristo y fe en Cristo. Pensé que no había diferencia, pero después de estudiar yo vi, de veras, hay una diferencia entre fe de Cristo y fe en Cristo. Y una cosa espantosa que descubrí es versiones modernas de la Biblia. Son corruptas. Y las versiones modernas cambian fe de Cristo a fe en Cristo. ¿Por qué lo cambian? Cuando lo cambian, pierden la doctrina que voy a enseñar hoy. Hay una diferencia, tú tienes que decidir. ¿Hay una diferencia entre fe de Cristo y fe en Cristo? Vamos a ver. Sin esperar más, vamos a comenzar en Romanos 1:8. Romanos capítulo 1, versículo 8, la palabra de Dios dice: primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo, por todos vosotros, de que vuestra fe es divulgada por todo el mundo. Pablo lo llama esto vuestra fe. En realidad es nuestra fe. Cuando uno confía en Cristo como su Salvador, ya está salvo por fe. Y esto vamos a ver. Pero vamos a ver otros versículos. Efesios 1:15. Efesios 1:15. Miren lo que dice aquí. En Efesios 1:15 dice: por lo cual también yo, oyendo de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos. Oyendo de vuestra fe. ¿Qué es aquella fe que divulgó a todo el mundo en el tiempo de Pablo? Es fe en Cristo, fe que salva, fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vamos a Colosenses 1 y versículo 4. Estamos hablando primeramente de fe en Cristo, después vamos a ver fe de Cristo. A ver si hay una diferencia, ¿verdad? Una diferencia. 1:4 de Colosenses dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, nuestra fe debe estar en Cristo Jesús. Es decir, en lo que Él ha hecho. Muy alto, perdón. Lo que Él ha hecho en la cruz. Porque nuestra fe, debemos poner la fe en lo que Cristo hizo cuando murió en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó. ¿Qué es esta fe? Es la fe en Cristo Jesús. Vamos a 1 Corintios 15, 1-4. Muchos dicen, siempre predicas así. Pues debo predicar, porque esto se llama el Evangelio. Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Tiene 5 puntos. ¿Cuáles son los 5 puntos? Aquí dice: pero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Somos salvos por el Evangelio. ¿Qué es? Dice: si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que yo asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. 5 puntos del Evangelio. Cristo murió por nuestros, ¿verdad? Por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Pues resucitó, dice la palabra de Dios. Y según las
Escrituras. Ok, entonces cuando estamos hablando de fe en Cristo, estamos hablando de fe en el Evangelio, lo que es esto. En otras palabras, es fe en fe en lo que Cristo ha hecho. El hecho de Cristo en la cruz. Cristo hizo todo lo necesario para salvarnos. Y somos salvos por fe en el Evangelio. Vamos a ver muchos versículos que hablan de salvación de fe. Vamos a Efesios 2, 8, 9. Yo sé que has escuchado de este versículo, pero es importante leer, ¿verdad? Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces salvación es por fe, no por obras. Aquí vamos a poner uno que confía en obras. Uno que piensa que puede llegar al cielo por las obras, ¿qué hace a Cristo? Dice que Cristo murió en la cruz por nada. No vale nada lo que hizo Cristo. Estos que piensan que por obras pueden ser salvos, tienen un evangelio de hacer. Entonces ellos dicen debe hacer obras para llegar al cielo. Pero esto niega el evangelio, porque el evangelio es todo lo que Cristo ha hecho y confiar por fe en lo que está hecho. No debemos confiar en lo que hagamos. La salvación no es hacer, no es lo que hagamos, es confiar en lo que Cristo ha hecho. Esto es una enseñanza falsa, es un evangelio falso y no somos salvos así. Efesios 3, 17. Somos salvos por fe. Dice que muere Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces entra Jesucristo en mi corazón por fe, no por obras. En Gálatas 2:16. Gálatas 2:16, un buen versículo. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Aquí menciona fe de Cristo. Y vamos a ver más adelante. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. No podemos ser salvos por la ley. Solamente somos salvos por la fe. ¿Ve la diferencia? Ahora, ¿qué dice Gálatas 3:26? Gálatas capítulo 3, versículo 26. 20 y 6. Dice, porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por fe en lo que Él ha hecho. Versículo 22. Mas la Escritura encerró todo debajo de pecado para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Otra vez menciona fe de Cristo. Pero hemos visto versículos que dice fe en Cristo. Somos salvos por fe en Cristo. Y más adelante vamos a ver la diferencia. Vamos a 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15, la palabra de Dios dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Dios nos hace sabio. Y por medio de oírlo y creer, somos salvos. Hay que creer por fe en el Evangelio. Y confiar en esto, podemos ser salvos. Ok, más. Romanos 3:28. Quiero leer tantos versículos porque aún hoy en día hay iglesias que enseñan, es por obras que somos salvos. Pero leer lo que ha dicho Pablo, aquí estamos en el tiempo de la iglesia, la dispensación de la gracia o de la iglesia. Y nuestra doctrina de hoy viene del apóstol Pablo. Y según Pablo, que es nuestro apóstol, Romanos 11:13,
Somos salvos solo por fe. Gracia por fe, no por obras. Más adelante tenemos el rapto, ¿verdad? La tribulación aquí, milenio, 1000 años en que Cristo va a gobernar. Aquí Armagedón, cuando regresa el Señor. Entonces, en este tiempo debemos leer los libros de Pablo, porque es la doctrina de la iglesia. No es decir que no debemos leer lo demás de la Biblia. Sí, debemos leer toda la Biblia, pero debemos entender lo que está escrito doctrinalmente a nosotros. Son los libros de Pablo, porque él es el apóstol a los gentiles y estamos en el tiempo de la iglesia. Por esto leímos Romanos 3, 28. Dice, así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. Somos justificados hoy en día, en el tiempo de la iglesia, por fe, no por obras. Muy claro, Romanos 5:1. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Salvo por fe, y por fe somos justificados. Justificados por fe, no por obras. Ahora, con esto, vamos a Hebreos 11:6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11:6. Oiga bien lo que digo. Fe. Dios demanda fe. Y somos salvos por fe en Cristo. Es decir, fe en el Evangelio. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos tener fe. ¿Fe en qué? Bueno, fe en el Evangelio. ¿Pero en qué? Vamos a Romanos 3, 25. Romanos capítulo 3, versículo 25. ¿Fe en qué exactamente? Pues fe en el Evangelio, ¿verdad? ¿Pero de qué? Exactamente, ¿qué? Fe en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho. ¿Pero qué? Romanos 3:25 dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Confiar en la sangre. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra expiación de sangre. En el Antiguo Testamento, para recibir la remisión de pecados, tenían que tener, ¿qué? Un sacrificio de sangre. Y la sangre los perdonó. O aquí miramos en el Evangelio, Cristo murió. ¿Cómo murió? Derramando sangre. Por nuestros pecados. Los pecados son rojos como carmesí. Fue sepultado en la misma tierra donde Él goteaba su sangre. Y la Biblia dice que también Abel, su sangre se derramó en el suelo y clamó a Dios. Y cuánto más, dice la palabra de Dios, clama a Dios la sangre de Jesús. Resucitó. Hemos visto que cuando Cristo resucitó, llevó su sangre en el cielo y lo echó en el altar delante de Dios. Según las Escrituras, ¿qué significa? Pues las Escrituras otra vez en el Antiguo Testamento tuvo que traer una expiación de sangre. Tenía que tener un sacrificio de sangre. Entonces Cristo es nuestro sacrificio de sangre. Y aquel versículo, Romanos 3:25, dice, por la fe en su sangre. Fe en Cristo Jesús es fe en la sangre, fe en el Evangelio, fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz para salvarnos. Muy, muy fácil. Sabemos lo que es fe en Cristo. Es como ser salvo, confiar en todo lo que Él hizo por nosotros. Pero ¿qué tal de esto? Fe de Cristo. ¿Es diferente o es lo mismo? Esto debemos estudiar. Y estudiando esta semana de este tema, aprendí, wow, qué buena cosa es la fe de Cristo.
Y es algo espantoso. Te vas a aprender mucho hoy, espero, cuando miramos lo que es fe de Jesucristo. Vamos a Romanos 3:22. Hay 3 versículos que hablan de la fe de Jesucristo. Fe de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, fe de Jesucristo, 3 veces. Y hay otros 2 veces que habla de la fe de Jesús. Pero 3 veces que exactamente usa estas mismas palabras de fe de Jesucristo. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Lo apunto aquí. Romanos. Bueno, ¿dónde lo voy a poner? Romanos 3:22. Gálatas 2:16 y Gálatas 3:22. Vamos a ver estos versículos, porque estos versículos hablan de la fe de Jesucristo. Entonces, primeramente, Romanos 3:22. Aquí dice la palabra de Dios, en cuanto de la fe de Jesús. Dice, la justicia, digo, que Dios por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. La justicia, aquí está hablando de justicia. Y menciona la fe de Cristo. Oiga bien, la justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo. Entonces la justicia viene no por la fe de nosotros, aunque que somos salvos por esto, pero dice que viene por la fe de Jesucristo. La justicia viene por la fe de Jesucristo. Y ahí dice para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Entonces, ve, aquí tenemos fe de Cristo, que nos da justicia, pero dice, pero también tiene que creer fe de Cristo. Entonces, hay dos. ¿Cuáles son? Vamos a Gálatas 2:16. Hemos leído antes, pero es bueno leer otra vez. Porque yo quería mostrar antes que somos salvos por fe, no de obras. Pero mire lo que dice aquí, porque se menciona 2 veces. Fe de Jesucristo. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Entonces, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Somos justificados por la fe de Jesucristo. Aunque que hemos leído otro versículo que dice que somos justificados por fe en Cristo Jesús. 2 cosas. ¿Qué tal? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos ser justificados por fe de Cristo y justificados por fe en Cristo? Son diferentes, ¿verdad? Vamos a ver. Gálatas 3, ahora versículo 22. Dice, más la Escritura encerró todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Los que creen por fe en Cristo. Pero aquí dice, la promesa fue dada ¿cómo? Por la fe de Cristo. La fe de Jesucristo. Otra vez menciona 2 fe. 2 fes. 2 diferentes tipos de fe. Fe de Jesucristo, fe en Cristo Jesús. Hay 2 otros versículos que hablan de la fe de Cristo. Gálatas 2:20. Soy crucificado con Cristo, mas vivo. No ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, oiga muy bien, la vivo por la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. ¿Ve lo que dijo el apóstol Pablo? Dice que yo vivo por la fe del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. Pero este versículo menciona la fe del Hijo de Dios. Es entonces la fe de Jesucristo. Y él dice, él no dijo yo vivo mi vida por mi fe en Cristo. Él dijo yo vivo por la fe de Cristo.
¿Por qué dijo así? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a llegar. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Wow. Me gusta. Pensando en esto, donde vamos a llegar. Es interesante y importante. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es en Dios por fe. ¿Ve? Dice que la justicia o la salvación, la justicia viene por la fe de Cristo, pero después dice la justicia que es de Dios por fe. Entonces yo como un cristiano recibí la justicia de Dios por mi fe, pero este mismo versículo dice también recibí por la fe de Jesús. Ve claramente que hay dos diferentes tipos de fe. Tenemos la fe de Jesús y tenemos la fe de nosotros en Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la fe de Jesús? ¿En qué tenía Jesús su fe? ¿En qué creaba el Señor? Nosotros pensamos, no, para ser salvo tenemos que creer. Entonces, ¿por qué creía Jesús? Él no tenía que ser salvo. ¿En qué confiaba el Señor? Vamos a ver. Vamos a Filipenses otra vez, capítulo 2. Filipenses 2, 5 y adelante. Quiero leer de Filipenses 2, 5 hasta 11. Y oiga muy bien lo que dice. Empezando en versículo 5. Filipenses 2, 5. Hay en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Un versículo aquí que dice debemos tener la misma mente que el Señor Jesucristo. Aquí está el Señor Jesucristo y Él vivía 33 años antes que murió. Entonces, antes de morir, ¿cómo pensaba el Señor? ¿En qué estaba pensando? Bueno, aquí el versículo dice, debemos pensar como Él pensó. Pensando en, ¿cómo estaba pensando antes que murió? Y dice, versículo 6. Bueno, 5. Hay en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no pensó robo el ser igual a Dios, mas se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres. Y siendo hallado en forma como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de la cruz. Y por lo cual Dios también le ensalzó soberanamente, y le dio en su nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, el Señor, para la gloria del Dios Padre. Según este versículo, Jesucristo se humilló. Y Él tenía un propósito. ¿Para qué murió? Porque era obediente. Oigan muy bien, vamos a llegar a lo que quiero decir. Pero dice que Él hasta la muerte. Ok, ¿qué estaba pensando el Señor aquí antes de morir? Pensó, mire, yo debo obedecer a Dios, humillarme, yo tengo que morir. Mire aquí el Evangelio, Cristo murió. Muerte. Cristo Jesús estaba pensando, lo que yo voy a hacer y morir por los pecados es la única cosa que tengo que hacer. Es el sacrificio único para todos los pecados de todo el mundo. Y Cristo Jesús sabía si Él había muerto, todos pueden recibir, todos pueden en el futuro, pueden ser salvos si recibirán. Entonces Él sabía, tu fe estaba en, yo voy a morir por ellos. ¿Me entiende? Más claro es, su fe estaba en la muerte de Él mismo. Sabiendo que cuando Él muere es como una expiación de sangre. Él va a morir por los pecados del mundo. Ahora, mira a Mateo 26. Espero que lo presenté bien, ¿verdad?
espero que me puedan entender. Lo que trato de decir es que Cristo Jesús, la fe de Cristo Jesús, Él tenía su fe en si muero, puedo salvar a otros. ¿Me entiende? Entonces Él murió por fe. Por fe llegó a la cruz. Por fe dio su cuerpo. Por fe murió por nosotros. Mateo 26:12. 26:12 dice, hablando del Señor Jesucristo, porque echado ella este ungüento sobre mi cuerpo para sepultarme lo ha hecho. Entonces Cristo sabía que le van a sepultar. Él tenía fe que va a morir y ser sepultado. Por esto mencionó muchas veces. 26:26, mire lo que dice. Y estando comiendo ellos, tomó pan, Jesús, el pan, y lo bendijo y lo partió y dio a los discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, bebed, esto es mi sangre. Entonces Cristo sabía que Él va a dar su cuerpo y su sangre. Y Él tenía fe, si doy mi cuerpo en la cruz, doy todo esto, es como la expiación y es para todos. Y por fe Cristo llegó a la cruz, confiando en lo que Él hizo era suficiente para salvar a todos. La fe de Jesús. Vamos a Marcos 14:8. ¿Me entienden? 14:8 dice, esto es lo que hizo. Se ha anticipado para ungir mi cuerpo para la sepultura. Cristo profetizó que Él hubo de morir, que Él tenía que morir. Lucas 22:19. 22:19. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo y que vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Cristo dio su cuerpo y dice, es dado. ¿Qué es dado? El sacrificio. Un solo sacrificio para todos los pecados, una sola vez. Dado cuando Él dio su cuerpo y fue sepultado. Cristo confió en Dios mismo, en Dios Padre. Y Cristo sabía, si muero, yo sé que será para salvar. Yo sé que mi expiación de sangre es suficiente para perdonar todos los pecados. ¿Me expliques? Ok, entonces miramos entonces a Mateo 16. Vamos a llegar al otro. Mateo 16. Interesante. Cristo sí tenía que tener fe, Cristo, para morir. Sí. Tenía gran fe en ir a la cruz. Porque ahí en el huerto dijo, oh, que esta copa pasa de mí. Pero dice, no, ya lo tomo, ¿verdad? ¿Recuerdas a esto? Él tenía fe y por fe llegó a la cruz. Mateo 16:21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir Él a Jerusalén. Y para hacer muchas cosas de los ancianos y de los principales de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y oiga bien, y resucitar al tercer día. Y resucitar al tercer día. Jesucristo tenía fe que si Él moriría en la cruz, Dios le va a resucitar. Y nosotros sabemos que cuando Cristo murió, entró por 3 días y 3 noches. Y ahí estaba su cuerpo. ¿Y qué pasó? Resucitó. Cristo tenía fe que si hubiera muerto, resucitará en el futuro. Él sabía y él creía en Dios que si lo hago, Dios me va a resucitar en 3 días. Vamos a ver Mateo 17:23. Y le matarán, mas al tercer día será resucitado. Y ellos se entristecieron en gran manera. Otra vez, Mateo 20, versículo 9. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y azoten y crucifiquen
mas al tercer día resucitará. Dios tenía tanto fe que él sabía si él llegó a la cruz y murió, en el futuro resucitará. Qué gran fe que tenía el Señor Jesucristo. Y algo interesante, me gusta lo que dice aquí, en Hebreos. En Hebreos leímos de Abraham. Y usted recuerda la historia de Abraham, ¿verdad? Vamos a quitar el evangelio falso aquí. Y voy a poner acá. Aquí en el Antiguo Testamento leímos de Abraham. ¿Y qué es la historia en Génesis 22? Dios dijo a Abraham, lleva a su hijo unigénito, échalo en el altar y mátalo con un cuchillo. ¿Verdad? Y Abraham obedeció a Dios. Y la palabra de Dios dice que llevó a su hijo. Y dice, después de 3 días miró al monte. Y ahí intentó a matar a su hijo. Todos recuerdan esta historia. Y Dios dijo, no, ya lo fijé que tienes fe. No tienes que matar a su hijo. Pero ¿qué estaba pensando Abraham? ¿Por qué lo hizo? Porque Dios dio a Abraham una promesa. Que de este hijo, Isaac, vendrá más hijos que estrellas en el cielo. Más hijos que granos de arena. Siempre lo confundo. De arena en el mar. Entonces este Abraham tenía fe. Si yo mato a mi hijo, yo sé que Dios va a hacer algo. Como resucitarlo. Y por esto leímos en Hebreos, capítulo 11, versículo 17. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue tentado. Y él que había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito, de quien fue dicho que en Isaac te será llamada simiente, habiendo considerado que aún de los muertos era Dios poderoso para resucitarlo. Oiga bien. De donde también lo volvió a recibir por figura. Cristo Jesús lo mismo. Sabía, si Dios me mata, si Dios me permite ir a la cruz a morir, yo sé, Cristo Jesús, pensando por fe, yo sé, resucitaré en el futuro. Cristo Jesús tenía fe en morir y resucitar al tercer día. Entonces, la fe de Cristo estaba en la misma cosa en que nuestra fe debe estar. Cristo solo lo confió antes que pasó. Entonces, Cristo mirando adelante y nosotros aquí mirando atrás. Pero es la misma fe porque está puesta en la misma cosa. La fe de Jesucristo, fe de ir a la cruz y morir y resucitar. Fe en Cristo, fe en lo que Él ha hecho por nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Entonces esta es la doctrina que aprendí, que la fe de Jesús era la fe de irse a la cruz. Él tenía fe en Dios, porque era Dios. Y su fe era suficiente para hacerlo. Y Él piensa y Él cree. Él tiene fe de su acto, su hecho en la cruz, su muerte y resurrección es suficiente para salvar a todos. Entonces, en los ojos de Dios, nosotros podemos ser salvos porque el hecho ya está hecho. La justificación, la justicia de Dios, todo ya está hecho. La única cosa que falta es recibir esto por fe, confiar. Pero ya está hecho. Ahora, vamos a terminar otra vez con los 3 versículos. Romanos 3, 22. ¿Entienden, verdad? Que Cristo tenía su fe en el Evangelio antes que pasó. Y para ser salvos nosotros debemos confiar en lo que ya ha pasado. En lo que Cristo hizo por nosotros. Romanos 3, 22. Dice, la justicia digo, que Dios por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todo los que crean, porque no hay diferencia. La justicia en los ojos de Dios viene por la fe de Cristo.
Porque ya la fe de Cristo está terminado. Y la fe de Cristo trajo la justificación. Ahora solo que falta es que uno recibe por su fe en Cristo la salvación y recibe la justificación. Mire, dice Gálatas 2:16. Gálatas, ya está hecho. El mundo puede ser salvo porque ya está pagado todo. Solamente que falta es vuestra fe en Cristo Jesús. Cristo ya hizo su fe y su fe llegó a la cruz y la resurrección. Y por su fe podemos ser salvos, pero solo podemos ser salvos por nuestra fe. Por nuestra fe. Entonces es por su fe, la fe de Cristo, y por nuestra fe en Cristo. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la ley, la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Entonces, por la fe de Cristo, la justicia está disponible. Por la fe de Cristo, la justificación o la salvación está disponible a todo el mundo. Ahora, es por nuestra fe que recibimos la justificación y la justicia. Gálatas, ¿entiendes ahora por qué hay una diferencia? Fe de Jesucristo. Las Biblias modernas que cambian fe de Cristo a fe en Cristo, ¡qué vergüenza! Perdimos la fe que Cristo tenía en estas versiones modernas. Gálatas 3:22. Mas la Escritura encerró todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Cristo Jesús fuese dada a los que crean. Entonces la promesa de vida eterna es por la fe de Jesucristo. Y Él tenía fe para hacerlo. Entonces para recibirnos nosotros es por nuestra fe en lo que Él ha hecho. Fe en su sangre, fe en el Evangelio. La fe de Jesucristo estaba puesto en esto, en su muerte, sepultura y resurrección. La pregunta entonces, ¿en qué tienes puesto su fe? ¿En qué confías? ¿Confías en sus obras o en la obra terminada de Jesucristo? Gracias por ver este video, espero que era muy claro. Yo sé que no hablo muy bien en español, es que hablo más en inglés que español ahora y he perdido un poco. Pero con mi lengua quiero servir a mi Dios. Quiero presentar la verdad a todos. Por esto predico en inglés, después español. Y acabo de enseñar en inglés esta enseñanza y gracias a Dios he presentado en español. La diferencia entre la fe de Jesucristo y la fe en Cristo Jesús. Si eres perdido, hay que recibir a Cristo como su Salvador. Hay que ser salvo. Hoy en día es el tiempo de recibir al Señor. Si eres salvo, por favor, compartes con otro la enseñanza. Que me hace más feliz en pensar en la fe que tenía mi Señor. Y que su fe está puesta en esto. Entonces yo también tengo la misma fe, confiando en la misma cosa. Somos de la misma mente. Gracias, Dios te bendiga. Tenga un buen día.